Venga, aquí seguimos, nos queda todavía mucho tiempo por delante en el descuento para hablarles de muchas cuestiones que todavía nos quedan por contarles. Nos habíamos comprometido al inicio del programa en mostrarles hoy, bueno, pues la otra cara o otra de las caras del Real Betis Balompié. Lo decíamos en la apertura, es tiempo de despedidas como cada año en junio, que lo tenemos ya a la vuelta a la esquina, son jugadores los que se van, a veces también entrenadores. En el Betis este año la cosa está más tranquila. Hay futbolistas insignes como Rubén Castro, del que todavía no tenemos confirmación oficial, pero parece ser se va a despedir de la plantilla del Real Betis Balompié, y hay un empleado del club que también ha anunciado que se marcha este año. Y la verdad es que son ya muchas las temporadas, 3 décadas en concreto, las que llevamos hablando de él. Y hablando de él porque suele ser protagonista cada temporada y siempre por cosas buenas. Es un tío al que le tenemos mucho aprecio y para mí es un honor que esté sentado esta noche en el descuento. Doctor Tomás Calero, buenas noches, bienvenido al descuento. Muy amable, muchas gracias y encantado de estar con vosotros. Oye, son 3 décadas al frente de esos servicios médicos, a veces tan criticados, a veces tan... pero tan necesario, es tanto el trabajo que tiene el médico de un club, que prácticamente pues en 30 años no ha hecho otra cosa que trabajar muchísimo con los jugadores. Pues sí, he tenido la fortuna de poder desarrollar mi trabajo en el sitio, en el ambiente que más me ha gustado, y por eso ya he dicho multitud de veces que me he sentido un privilegiado. Y cuando te metes en el mundo del fútbol, pues la adrenalina, pues bueno, a todos nos llega, al entrenador, a los médicos, a los jugadores, y el gusanillo de que conlleva la competición también la arrastramos nosotros, por eso los médicos de los clubes somos médicos diferentes. Bueno, pues un médico tan diferente, tan cercano, tan amigo de todos ya en el Betis, que esta noche tenía que estar aquí con nosotros después de haber terminado esa temporada exitosa. También es parte de ello el doctor Calero en el Real Betis Balompié. Voy a saludar porque se suma a la mesa el experto en la información del Real Betis Balompié, en las páginas del Correo de Andalucía, mi querido compañero Luis Lastra. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido amigo. Buenas noches Antonio, gracias. Tú has estado muchas temporadas siguiendo la información del Betis, son ya bastantes. ¿Te ha dado tiempo a conocer muchas anécdotas y trabajar mucho con el doctor Calero? Bueno, nos ha dado tiempo, entre otras cosas, porque hace un tiempo le hicimos un reportaje bastante extenso y él se prestó a contarnos infinidad de anécdotas que, francamente, no cupieron en el reportaje, iba a bastantes páginas. Y sobre todo porque lo hemos llamado mucho, excepto esta última temporada, que ha habido un pequeño cambio en la política informativa de los temas médicos, pero también lo hemos llamado muchas veces. Él siempre ha colaborado con nosotros, en la medida, por supuesto, en que le dejaba el club y desde el punto de vista de la confidencialidad de los pacientes, pero él la verdad que ha sido un empleado modélico para nosotros en el trato con la prensa, y creo que a pesar de que hay mucha leyenda negra respecto a él en cierto sector de la afición, también ha sido un empleado modélico para el club. Vamos a tener tiempo de preguntarle muchas cosas al doctor Calero, así que me voy con Bonina Gordillo, @eldescuento.tv. Boni, vamos a preguntarle a la gente, ¿qué anécdotas quiere conocer? ¿Qué quiere preguntarle al doctor Calero? Todo lo que quieras preguntar, conocer de él, estamos encantados de leerte y preguntarle aquí en directo y contestarte. Bueno, pues @eldescuento.tv para todas esas preguntas. Yo le tengo que hacer una, que es la que conlleva la presentación que hacíamos, Tomás. Es el año más raro para ti de que estás en el Betis, porque es la primera vez que tú, pues, bueno, la primera no, pero sí el momento en el que tú has dicho hasta aquí. Sí, fue una medida concienciada también por parte también de la Junta Directiva, y por eso lo anunciamos con tiempo, ¿no? Entonces, cuando las cosas se anuncian con tiempo y tienes un trayecto largo, como fue casi toda la temporada, para ir meditándolo, por eso estoy para digerirlo también. Para digerirlo. Por eso estoy tan tranquilo y por eso me siento enormemente satisfecho, pues sobre todo por el grandioso homenaje que me estáis dando todos los compañeros de los medios de comunicación, que creo que se está pasando ya de la raya, pero tampoco... ¿Sientes el cariño de los béticos? Tú eres un tipo al que la gente pone cara, tú vas por la calle, atienden tu consulta, y yo entiendo que el bético con el que te cruzas, o incluso también sevillista, escuchábamos antes a Antoñito, a ti te respeta la gente del fútbol y el aficionado. ¿Tú tienes ese sentimiento? Por supuesto que sí, me siento alabado y a veces pues demasiado correspondido, ¿no? Pero esta ciudad tiene esa grandeza que a las personas que le cae bien pues suelen tratarla con un cariño inusitado, y yo he tenido la fortuna de caer un poco en este grupo de personas elegidas y por lo tanto me siento enormemente satisfecho. Bueno, estamos hablando, de un jefe de los servicios médicos que en su día, esta temporada, ha sido coreado, su nombre ha sido coreado por la grada, que no creo que eso sea muy habitual en los campos de primera división, ¿no? A ningún club, a ninguna afición
llamar así al médico de un equipo, ¿no? Bueno, efectivamente, la verdad es que gracias a Dios no fueron muchas veces porque si no me hubiese puesto muy nervioso. Pero es que la grandeza que tiene esta ciudad, este equipo, me imagino que si hubiese parecido algo importante o en el campo del Sevilla hubiese pasado también prácticamente lo mismo. Y para lo bueno y para lo malo, pues tenemos a veces días de gloria y también hemos tenido días de no tanta gloria. Pero este puesto de trabajo conlleva pues luces y sombras, y a veces hemos tenido muchas luces y también hemos tenido sombras. Mira, estamos viendo imágenes, por ejemplo, creo que es el momento, no sé si más complicado, Tomás, pero sí una imagen que dio la vuelta al mundo entero, una imagen que impactó tantísimo que de hecho se ha cambiado mucho la protección al futbolista en este sentido, y en esta ciudad estamos especialmente sensibilizados con el asunto. ¿Recuerdas este partido? Para los que estábamos allí, yo recuerdo, Manolo Nieto, estábamos en el estadio El Mántico de Salamanca, el partido en el que el Betis, bueno, pues peleaba también sus opciones de ascender todavía, creo recordar, y Miguel García se desploma. No tardaste ni un segundo en saltar al césped y en auxiliar a este futbolista que después, bueno, pues el hombre, la verdad es que te lo agradeció muchísimo, como no puede ser de otra forma. Pues mira, esta imagen creo que es la segunda vez que la veo. ¿No la había visto? No, nunca he tenido... O sea, me la pusieron una vez en un curso que hicimos de la Asociación Española de Médicos y salió el tema de la muerte súbita, entonces un compañero la puso y esta es la segunda vez que la veo. Nunca me ha gustado recordarlo. ¿Te da cosita? Me da demasiada emoción, y de aquí siempre digo lo mismo, que la gran lectura que sacamos fue que gracias a Dios pudimos recuperar al jugador, y la suerte que tuvimos de hacer una concienciación pública de que si no llega a haber un desfibrilador, pues no hubiese salido. ¿Tú recuerdas el momento? Perfectamente, claro. ¿Qué se te pasó por la cabeza? Pues, no te dio tiempo a pensar. No, esos momentos no te da tiempo. Esos momentos fue la casualidad de estar sentado en el banquillo, ver de fallecer un jugador, y automáticamente pues se te ilumina, o se te enciende una bombilla sabiendo que es una cosa de urgencia vital. Y a partir de ahí, una vez que llegamos, pues vimos la situación un poco, bastante crítica, y bueno, para eso los médicos de los clubes y los médicos tenemos que estar formados para situaciones como este, y emprendimos el protocolo habitual y tuvimos la suerte de que saliera todo bien, y por lo menos que el jugador ahora mismo está fenomenal. No, de hecho, sigues teniendo contacto, ¿no?, con él, ¿no? Pues he tenido contacto, hombre, no tengo un contacto claro, continuo, sí, ¿no? Pero sí es verdad que las veces que él se ha brindado a colaborar en cualquier situación, pues siempre me ha demostrado un cariño inusitado. Yo de aquí también se lo mando a él porque creo que es una bellísima persona, y nada, encantado de que Miguel esté dando la lata por ahí. Bueno, y de hecho, incluso recuerdo una campaña que hubo de promoción de desfibriladores en los estadios de fútbol, y Miguel García participó con imagen de aquella campaña, y evidentemente, como dice el doctor Calero, hablaba mucho de él. Vino al Villamarín. De hecho, hablábamos antes de que este incidente supuso un poco un punto de inflexión en la concienciación de tener desfibriladores en los estadios, y creo que el Betis fue uno de los clubes pioneros en esa medida, ¿no? Se colocó en la grada. Sí, nosotros fuimos el primer estadio cardioprotegido, porque empezamos a tener desfibriladores, creo que después del Madrid y del Barça. Es verdad que hay que decir que esta situación o la posibilidad de tener el estadio cardioprotegido hay que agradecerlo también a un directivo médico que teníamos en aquella época, que era el cardiólogo Víctor López, que desde que empezamos a comentar el tema, pues fue el que le dio la lata a Lopera para que comprara los desfibriladores. Bueno, fíjate, ahora vamos a hablar también de la época con Lopera. A Tomás Calero le ha tocado vivir muchos Betis distintos, pero a mí, yo hay una cosa que tengo guardada en la memoria, que no sé si el doctor Calero se acuerda, una alarma tremenda, cuando empezaron aquello de los horarios raros. En segunda división el Betis pusieron un partido a las 12 de la mañana, y yo recuerdo como el doctor Calero ordenó regar la grada, literalmente, no sé si te acuerdas, baldear la grada, mojarla, para que se enfriara el cemento, porque decía, es que aquí va a haber más de un desmayo, más de dos. Recuerdo si era el mes de junio, incluso casi metiéndonos ya en final de junio, hace un calor tremendo en Sevilla, y el Betis tiene que jugar, pusieron el partido domingo 12 de la mañana. Yo recuerdo aquello. ¿Alguna de las cosas que te habrán pasado a ti ahí? Bueno, aquello fue indudablemente una concienciación, porque aparte que hizo muchísimo calor en aquella semana.
y yo intenté que regalaran una gorrilla a cada... Intentaba Ya buscar era pasarse, ya patrocinadores eso ya- como fuese, que nos regalaran una visera, por lo menos para que la gente a la hora de llegar a su asiento tuvieran, pero a tanto no llegamos. Pues nada, Lo que sí mañana es- para regalar. no, entonces regamos, y sí es verdad que hicimos una concienciación muy importante por mediación de los medios de comunicación de que cómo tenía que ir la gente, que no hubiese comido, que no hubiese ingerido alcohol, que Se hidratasen bien. que se hidratase bien, que fuesen con una botella y tal, y bueno, Salió bien. salió bien porque no hubo, No hubo que lamentar nada. bueno. A mí me ha gustado que diga que los médicos de fútbol son médicos diferentes, porque en el caso además de Tomás Calero, yo creo que es lo más diferente a cualquier médico, porque creo que dentro de la medicina ha sido médico obviamente, pero también asesor, también ha sido psicólogo, también ha sido infinidad de cosas en el Betis, que por eso es, entre otras cosas, por lo que lleva 30 años, porque se ha salido, creo ya, no solo de su parcela, sino que ha extrapolado muchas parcelas, el doctor Tomás Calero, ayudando a muchísimos jugadores. Bueno, muchísimos jugadores, ahora vamos a ir con esos casos concretos, pero vais a recordar igual que yo la imagen de la Ciudad Deportiva antaño, cuando estaba la cafetería vieja de Paco, esa verja, el querido Andrés de la valla para allá, y ahí se ponía la gente de la valla para allá con una radiografía en la mano, esperando a que Calero terminara el entrenamiento para... Doctor, tengo aquí mi radiografía, échale usted un vistazo, y allí haciendo la consulta improvisada, incluso también en la Ciudad Deportiva. ¿Cuánta gente está parada por la calle para que le ayude con una radiografía en la puerta de la Ciudad Deportiva? Mucho. Mira, un caso más extremo fue a la abuela del Betis, la tuvimos que atender de un infarto. Directamente a la Ciudad Deportiva. Directamente, sí. La abuela del Betis se sentó y entonces me vino Andrés, doctor, que la abuela no estaba muy bien. Y entonces me acerqué a ver la abuela, y la abuela pues estaba con un Angor ya ahí, vamos, tuvimos que llamar 061, estabilizarla hasta que llegara, y bueno, y siguió viviendo la abuela, claro, ¿sabes? Bueno, Durante pues más años. son anécdotas de una ciudad deportiva en la que Tomás Calero ha vivido 30 años el día a día. Lo decía Manolo, ha sido mucho más que un médico en el Betis. Sobre todo psicólogo, ¿eh? Sobre todo también, claro. Ha tenido que Te ha tocado barajar muchas cosas, pero decíamos que mucho más que un médico, tú que te cruzas con los médicos, los congresos, estas cosas, alguno lleva tantos años trabajando en un club, yo creo que eres el único, ¿no? No, pues mira, lleva el médico más antiguo hasta 30 de junio he sido yo. Pero he tenido médicos que han estado, por ejemplo, el médico de Athletic Bilbao, Paco Angulo, magnífico profesional de aquí, os lo puedo decir. Creo que lleva los mismos años que yo, solo que él ha estado unos cuantos años en el Bilbao Athletic. Y no ha estado todos los años En el primer equipo. Y después cerquita, con 2 añitos por detrás, ha estado Villalón, el del Atlético de Madrid, que también este año ha dado un poquito paso atrás, y ahora está el doctor Celada con el Atlético de Madrid, y sí, pero vamos a ver, sigue vinculado también un poco a la estructura del Atlético de Madrid. ¿Está sometida la figura del médico de un club a la presión que sufren otro tipo de profesionales que también trabajan para un club? Lo digo porque muchas veces cuando hablamos de hombres de fútbol, sabemos que están supeditados a resultados, a momentos de presión determinados, entrenadores, jugadores. ¿Un empleado de club, como es tu caso, está también de forma tan permanente en la picota o no tiene nada que ver, Tomás? No, sí, nosotros estamos en la picota permanentemente, o sea, y es normal. Nuestro trabajo nos pide una responsabilidad y sobre todo una urgencia, porque claro, nosotros trabajamos contrarreloj, cosa que los demás médicos no trabaja nadie contrarreloj. Entonces, cuando tú comentas la forma en que tienes de tratar distintas patologías, pues otros profesionales pues se echan un poco las manos a la calle, porque nosotros vamos, pues no es que directamente carguemos la pistola o después el fusil, nosotros que vamos directamente con el cañón. Entonces, hacemos una medicina diferente. Entonces la medicina diferente, Express todo. todo express, también es verdad que no solamente es cuestión del médico, es todo del conjunto de profesionales que se van alrededor del médico. Mira, el que yo haya podido aguantar 30 años, siempre se lo tendré que agradecer a mis compañeros. Si no llego a tener un doctor de ayuda máxima como fue el doctor, como ha sido el doctor Peridalgo conmigo, y unos compañeros a nivel de, en la primera época, ya sea el padre Vicente Montiel, como después su hijo, Ildefonso, en fin, innumerables compañeros, pues no hubiese podido aguantar 30 años, porque en una persona sola es imposible que saca para adelante ya, sobre todo las exigencias que se va teniendo como rol de profesionales. Tomás, habla de medicina express, a mí me gustaría que rememorara un poquito cómo se hacía esa medicina express cuando no disponéis de los medios que disponéis ahora, que son infinitamente más avanzados que hace 20 años, por ejemplo. No sé, cuenta una anécdota con Valentín
cuando no existía la resonancia magnética, repito, en la que era una lesión muscular que a lo mejor a día de hoy se resolvería o se diagnosticaría en un plis-plas, y en aquel entonces os trajo un poco por la calle de la amargura, ¿no? ¿Cómo era esa medicina que a lo mejor ahora te puede parecer hasta prehistórica, ¿no? Pues mira, Valentín, recuerdo perfectamente que el mismo día que el Betis lo firma, juega un partido su último partido con el Córdoba, no me acuerdo del equipo, por supuesto, ya el equipo con el que jugó, y recibió un rodillazo en el muslo tremendo. Entonces, entre que eso fue un sábado, mientras que vino, se presentó, tal, para arriba, pues, yo me acuerdo que el primer día que vino a entrenar fue el miércoles, y vino con un cuádriceps así, inflamadísimo, tal. Entonces, en aquella época no había ecografía, no había resonancia, no había nada. Apareció primero los inicios de una termografía, que era que tú ponías como una especie de televisor encima del muslo, era como si fuese una termografía, y entonces salían unos colores y tú ya te decías, joder, macho, esto está más rojo, pues está más... horroroso, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad es que cuando vimos la gravedad que tenía, que no era una evolución normal, pues indudablemente tuvo que entrar en quirófano y allí fue donde se lo pusieron. Antes, es que yo recuerdo que Montiel nos decía que su padre antes las contracturas, las roturas de fibra, las curaba rompiendo más las fibras, que eran auténticas palizas a las que se le daban a los jugadores para precisamente provocar un edema y que eso se ampliara y que ya a partir de ahí se reconstruyera. Fíjate, desde esa época a la que llegamos ahora, que hay aparatos hasta que te ven... todo, absolutamente todo. Es el mejor fichaje, ¿no? Para un médico. O sea, igual que para un entrenador pues un delantero bueno, un central bueno, para un médico lo mejor puede tener una máquina de rayo, un ecógrafo, ¿no? Es lo mejor que te pueden dar. Que también hay que decirlo, que no siempre el Betis ha tenido tan buenos equipos de trabajo. Sí. Equipos de trabajo, en cuanto a aparatología. A día de hoy, es que estamos hablando del día y la noche. A ver, cuando yo entré en el Betis en el 86, es que no había nada, cero. O sea, cero. ¿Te dieron un fonendo? Tampoco lo traías. Sí, no, hombre, fonendo y eso sí teníamos. Lo que pasa es que ya... Pero bueno, es que no había ni en el Betis ni en ningún sitio. O sea, que no es que el Betis hubiese estado en aquella época perdido de la mano de Dios, sino que en aquella época, pues los servicios médicos de los clubes, lo único que había era iba al médico y cuando había algo, pues te lo llevaba para alguna clínica, hacer una radiografía, en fin, lo que había. Pero bueno, esto ha crecido como ha tenido que crecer. Hoy en día yo creo que el Betis está perfectamente estructurado con respecto a las necesidades del servicio médico y lo mejor está por llegar. Bueno, ahí hay una cuestión que también es muy importante. La gente al final cuando te ve dice, bueno, este tío ha vivido 30 años dentro del vestuario del Betis. Tú has visto ahí de todo. De todo es de todo. No sé, situación rocambolesca que más que tú te acuerdes y digas, madre mía lo que vimos aquel día. Pues mira, yo he visto de todo, pero lo más gracioso, lo más importante es que hemos hecho de todo. O sea, después de 30 años el médico, yo he hecho médico, utillero, he cogido vendas... ¿Has puesto alineaciones? Porque no, también, ¿eh? Porque también... Ahora vamos a ver una imagen tuya en el vestuario, la que es verdad que ha hecho de todo. Es que ha hecho de todo, ¿eh? Por eso digo lo de las alineaciones en plan WhatsApp, porque es que ha hecho de todo. Pero que te quiero decir que con 30 años es que te obligan a hacer de todo, ¿sabes? Te digo, ¿no? Indudablemente ya en los últimos años hacías menos cosas y te dedicabas más a tu faceta médica. Pero como anécdotas, es que tenía anécdotas de todo. Es que no te sabría decir, te la voy a simplificar en 3 anécdotas o en 4 anécdotas. Es que ha pasado, claro, en 30 años, si no te pasa cosas en la vida, es que eres un triste y está... Y ha pasado tanto, y el doctor Calero, para que ustedes se hagan una idea de lo importante que este hombre puede ser para su plantilla, para sus jugadores, para los muchos que han pasado por sus manos, van a ver imágenes de lo que dio la vuelta, se hizo viral en todos lados por el hecho de inusual. Yo no había visto nunca un médico ser el que daba la arenga el último momento antes de un partido tan importante como el derbi en campo rival. Vamos a escucharlo si podemos, Jesús. Un futbolista en Sevilla es ganar aquí. Si ganáis aquí para vivir la mayor experiencia que vais a tener como en vuestra vida ganar cualquier Champions. Os lo digo de corazón, yo he ganado aquí muchas veces y he perdido muchas también. No podéis dejar pasar esta oportunidad. Es de las cosas más bonitas que vais a recordar en vuestra vida deportiva, ¿vale? Muchos no lo habéis conseguido y hoy es el día para ganarlo. Y por otro motivo hay que ganarlo hoy, por el escudo, que detrás nuestro tenemos un mogollón de gente que lo va a luchar y vamos a hacer el día más grande del día. ¿Ok? ¡Vamos!
Tomás, yo no sé si ahora cuando se acabe este proceso como jefe de servicio médico te va a dedicar a entrenador, vas con un equipo de chavales o algo, la experiencia la tienes y ahí lo estamos viendo que, como decía Manolo, ¿no? Discursos motivacionales para... ¿Cómo fue esto? ¿Lo habías visto? Sí, lo había visto una vez, a ver, os vuelvo a decir, no me gusta ver las cosas continuamente. Las cosas sí me emociono. Yo, las cosas pasan y bueno, y pasaron y tal. Pues, mira, esto lo he dicho, esto es una anécdota, así es que aquí no había absolutamente nada preparado. Yo creo que todo fue como consecuencia de llegar al campo del eterno rival y en un momento determinado, como estaba sancionado tanto el primero como el segundo entrenador, pues en aquel momento tenía el liderazgo Marco Álvarez, que era un poco el que nos tenía que llevar. Pues hubo un momento ahí como 2 minutillos que la gente, pues nos faltaba un poco la voz de mando, ¿no?, del jefe. Y no sé cómo, porque es que no sé, la verdad es que no sé cómo. Me han dicho que te lo pidió Joaquín. No, mentira. No fue Joaquín quien te lo pidió. No, eso fue, no sé por qué, yo me acerqué a Marco y le digo, Marco, necesito decir algo, ¿me deja tu permiso? Y me dijo, por favor, doctor. Y nos reunimos y salió. Y Camber fue el que lo grabó. Bueno, tanto es así que la imagen, como han visto, ha dado la vuelta. Te he preguntado por Joaquín. Creo que es un futbolista que, por el hecho de lo que supone para el Betis Balompié, la gente, bueno, pues se pregunta, hay futbolistas de la talla de Joaquín en la historia del Betis, en la historia reciente, pero claro, algunos se preguntan, oye, un tío con 37 años está como está, no se lesiona, Tomás, no... Al final es el prototipo de futbolista que cualquier médico le gusta tener, ¿no? Digo esto porque el tío se cuida, el tío no se lesiona. Pues mira, Joaquín, aparte de sus virtudes genéticas, porque para llegar a esto tienes que ser un elegido de la naturaleza, después tienes que ser una persona que te hayan respetado las lesiones. Las personas que no se lesionan son los grandes virtuosos. Si tú coges una trayectoria y los jugadores que no han tenido grandes lesiones generalmente han sido grandes profesionales. Y Joaquín empieza a meter en la costelera pues el tema genético, era un tío que no se pierde ningún entrenamiento, porque Joaquín podría llegar perfectamente un día después del partido y decir, estoy cargado y estoy tieso y que no... Y Joaquín siempre está entrenando, es como Rubén Castro. Son dos personas que es que saben que para seguir en primera línea tienen que estar entrenando. Y entonces no se pierde ningún entrenamiento. Y para perder un entrenamiento o lo tengo que parar yo o se tienen que tener, o se lesiona. Aparte de eso, pues ya indudablemente para llegar a cómo está, entran también una serie de matices ya a nivel profesionales que el equipo juega de una manera donde él se siente a gusto jugando, él acoge un rol importante y todo eso hace que el futbolista crezca, ¿me entiendes? Entonces Joaquín no es que tengamos que esperar que haya crecido, pero sí es verdad que la eclosión que ha tenido este año pues ha sido un poco por el conjunto de estas cosas, ¿vale? Perdona, Tomás, has citado también a Rubén Castro en ese grupo de futbolistas modélicos desde el punto de vista físico y médico. Rubén Castro tuvo esa lesión en 2013, que después lo marcó durante media temporada y que acabó siendo determinante para el descenso del equipo. ¿La forma de enfocar aquella lesión puede ser una de las cosas de las que más te arrepientas a toro pasado? Pues mira, no. Ha sido de las pocas lesiones que yo... mira que yo me como la cabeza con las lesiones, pero un mogollón. Pero esa lesión debutó con un gesto raro, como un disparo, y entonces se puso ahí un diagnóstico diferencial en que podía ser como una pseudociatalgia o un problema tendinoso del isquio, es que no había otra cosa. Entonces la clínica le daba como que era más de tema ciatalgia, y entonces como no veíamos nosotros una causa determinante, pues nos fuimos al mejor especialista de España de la espalda, ¿vale? Entonces nos fuimos a Barcelona, lo estuvo viendo y él ratificó que tenía un problema neurológico y lo estuvimos tratando durante 3 semanas del problema con las pautas que decía él. Al ver que no salía, pues dijimos, pues tiene que hacer lo otro. Claro, y entonces, una cosa por descarte, ¿no? Pues entonces ya volvió a tomar más peso el tema tendinoso, se operó, el doctor Pérez Hidalgo y bueno, y lo que tardó en recuperarse pues es eso. Pero estas vicisitudes suelen ser muy cómodas de criticar, pero cuando tú no haces más que, no solamente nosotros, sino los servicios médicos en general de todos los clubes, no hace más que cuando, claro, el aficionado quiere ver a su estrella,
Y si no, estás culpa del médico, que no sabe Bueno, tratarlo, ¿no? por supuesto, y si no, los directivos quieren ver a su estrella, su entrenador quiere ver a su estrella, todos quieren ver a su estrella y no está, pues lo normal es que las escopetas vayan todos disparados para el mismo, ¿me entiendes? Pero entonces de ahí es normal que nosotros siempre nos llevemos muchos palos en general, ¿me entiendes? Pero nunca salimos a defendernos, no tenemos posibilidad de salir a defendernos. ¿Por qué? Porque está escrito de esta manera. Entonces, si Es el rol que es el asume. rol que se asume. Y entonces, pues, si eres capaz de convivir con este rol, si eres capaz de aguantar las críticas, si eres capaz de todo este tipo de cosas, y tienes la confianza del jugador y del entrenador cuando le explica las cosas, es lo que te hace mantenerte en el puesto. Porque No muchas te- veces, perdona Manolo, porque muchas veces la gente piensa que llega un momento en el que el propio futbolista os ve casi como un enemigo, y lo que la gente no sabe es que muchos futbolistas que han tenido lesiones complicadísimas de larguísima duración son los primeros agradecidos contigo, ¿no? Por ejemplo, no sé, se Hombre, me yo lo que viene me a la llevo, memoria... mira, después de estos 32 años, pues mira, ¿qué me llevo? Pues me llevo la amistad de 40 entrenadores, la amistad de 10 presidentes que he tenido y sobre todo el respeto y la amistad pues de unos 900 jugadores que han pasado por mi mano en el primer equipo. Entonces, pues siempre digo lo mismo, que me quiten los bailados. Y Tomás, de todos esos jugadores, por ejemplo, se me viene a la mente jugadores complicados por su genética, como Marc González. Era muy propenso a las lesiones. De todos ese tipo de futbolistas, ¿cuál es el que te ha dado más guerra o el que era más difícil de llevar por eso precisamente? Porque muchas veces son cuestiones genéticas que es complicado lidiar con ellas, ¿no? Bueno, he tenido muchísimas complicaciones. O sea, si yo tuviera que tirar la lista de los jugadores que me han hecho perder el sueño, serían innumerables. O sea, no quiero decir Mar, porque si hablamos de Mar, parece que Mar es el que siempre ha estado lesionado. Mar ha sido un jugador como muchos más, que ha tenido muchas lesiones, porque su explosividad le hacía estar en una situación de que siempre estaba en el límite del máximo. Porque él no sabía jugar de otra manera, porque los mismos entrenadores decían, pero Mar, tío, cualquier acción que hagas no tiene que ser al 100%, ¿sabes? Pero era su forma, como llegó a ser futbolista y lo ha mantenido. Después también fue un futbolista que ya venía... La gente que tiene un historial patológico por detrás, al final todo eso sale con más o menos porcentaje, pero bueno, después se recuperó, estuvo jugando en el CSKA, después también se lesionó allí y tal, en fin. Pero es como todos, es que son muchos, cada uno tiene sus perfiles. He tenido problemas de rodilla, cartílago, tendones, que lo he tenido todo, musculares. He visto de todo, claro, con 900 de jugadores. quirófano. Doctor, hacías mención antes que has trabajado en el Betis durante 30 años y has estado con 10 presidentes. ¿En qué etapa te has encontrado un poco menos a gusto y cuál es más a gusto? Pues no, mira, yo he Más tenido la identificado suerte con el yo entré con Gerardo Martínez Retamero y a mí todos los presidentes me han tratado... Sí, sí, yo sinceramente no me he visto desplazado con ninguno, pero con ninguno, ¿sabes? Y Hay una cuestión también, al hilo de eso, cuando uno, tú lo decía antes el doctor Calero, uno se convierte en médico de un club, es un médico distinto. Pero yo siempre tengo una curiosidad, nunca se lo he preguntado al doctor Calero. ¿A los médicos de los clubes también se les ficha? ¿A ti alguna vez te ha llamado alguien, oye, mira, vente para este equipo, vente para este otro? Yo tuve una oferta de Arabia Saudita, ¿sabes? ¿Y No qué te pasó? veía. ¿Qué pasó Pero- con aquello? Pues mira, me vino una oferta de Arabia Saudita por mediación de Alfonso, porque Alfonso manejaba la marca Joma, ¿acordáis, no? Entonces no sé por qué, Joma compró 2 equipos en Arabia y tal, y entonces pues me llegó un día y me dice, oye Tomás, allí hay un equipo y tal, ¿te gustaría irte? Y le dije, entonces ha sido la primera vez que yo he hablado de dinero, ¿sabes? Pero era el inicio del fútbol, no era como ahora. Ojalá me hubiese tocado ahora. Y igual que te pregunto si alguna vez otro club te ha llamado, a lo mejor esta pregunta es más personal, implica más otra serie de cuestiones, pero ¿alguna vez te ha llamado un jugador de otro equipo para que lo atienda? ¿Por mediación de algún compañero que estuviese en ese momento en el Betis? Sí, claro, claro. ¿Es habitual que eso ocurra? O sea, me Incluso contesta de una manera... antiguos jugadores del Betis que estaban en otros equipos. Claro, ten en cuenta que tú después de tener Sí, pero antiguos relación- jugadores, perdona Manolo, lo entiendo porque han pasado por su mano. Pero digo, tío, a los que no conocía de nada, y, oye, que es que me ha dicho Alfonso que tú Bueno, en de esto eres un referencia. máquina. Sí, a ver, sí, es que eso está dentro Es algo habitual. del orden del día. Si un jugador por las circunstancias que tiene no va bien o conoce a un médico que te conoce a ti, pues acércate ya que está en Sevilla, que te vea tal, o que está en Huelva, que te venga a ver. Mira, yo siempre que he visto a un jugador
que no eres de mi equipo, lo primero que he hecho ha sido llamar al médico del equipo. Siempre. ¿Y contigo lo han hecho? No. ¿Te ha pasado de cosas raras, de llegarte un futbolista y decir, doctor, yo creo que me ponga usted esto? Y tú mirarlo así, dices, este tratamiento no es mío, aquí hay algo raro. Bueno, a ver, de eso te llegan porque hay muchos jugadores que vienen de otros clubes que tienen su mecánica o tienen su rutina, y cuando llegan pues te dicen, oye, me gustaría que me pusiera esto y no sé qué. Si tú lo ves normal, pues se lo facilita, porque tampoco al jugador hay que romperle su esquema y su metodología y su rutina a la hora de salir a jugar. Los jugadores tienen todos su rutina, ¿eh? Todos. A mí me encanta sentarme en el vestuario y ver la rutina de los jugadores. Son súper... Cómo colocan por ejemplo, como Nadal cuando se juega la pelota y tal, pues todos hacen lo mismo durante todos los partidos, ¿sabes? Y yo los trinco. Los tiene ahí, está no, me leyendo gusta, hoy. me resulta, vamos, me distrae conocer la rutina. Nunca les comento a ninguno nada, ¿no? Pero... Decía antes Manolo algo en lo que no nos hemos detenido mucho, el plano psicológico. No solo en cuanto a una cuestión médica, cuando un futbolista se lesiona y ve que no encuentra esa luz al final del túnel que termine de decir, bueno, pues me he recuperado, sino incluso, doctor, situaciones peculiares, particulares, personales más que futbolísticas, incluso jugadores que han visto en que usted... no jugaban, Claro, que no jugaban, y ha visto en usted, quizás un padre a lo mejor, una persona de confianza, un alguien a quien llorarle cuando las cosas no han ido bien, ¿no? Mira, yo siempre, a mí me ha gustado siempre vivir el vestuario, para lo bueno y para lo malo. Y para lo bueno es muy sencillo vivirlo porque te deja arrastrar por la alegría del vestuario, pero cuando se cuecen las cosas malas hay que saber estar al lado del jugador. Y sobre todo del jugador que falla, sobre todo del jugador que no le va bien las cosas. Entonces, yo en la medida que he llegado, porque yo tampoco tengo que hacer una labor fuera de la que corresponde a mi trabajo, yo siempre me he sentido muy allegado a ellos, y ellos, en ese sentido, he visto que me han correspondido, ¿sabes lo que te digo? Entonces, eso es lo que voy a echar de menos. Voy a echar mucho de menos, aparte de la faceta de la adrenalina, porque esto es que te crea una adrenalina pero permanente, o sea, esto es una auténtica adrenalina diaria, ¿no? En la convivencia del vestuario la voy a echar de menos. Conversaciones cuando las cosas van mal, reunirnos, qué punto de vista tienes, estar para arriba, y siempre intentando pues mejorar la convivencia del grupo, ¿vale? Y ya está, eso es lo que hacía. ¿Qué situación más difícil es la que, por todo, ¿no? Por un descenso, o cuando ha ido a la temporada, o tramos de temporadas que ha ido mal? ¿Cuál es la situación que has tenido, pues, que en ese sentido estaban canutas, estaban mal? La de los 25 puntos, quizás. Pues mira, el Euroderby a lo mejor, ¿no? Bueno, el Euroderby fue un palo muy gordo, palo gordo. Pero ya veníamos de una decadencia grande, ¿no? Entonces fue un palo más de los 200 palos que llevamos, ¿no? Pero es que he vivido tantas. Es que yo he tenido 5 descensos, he perdido partido en el último segundo 200.000 veces. Es que este Betis me ha hecho a mí pasar tantas situaciones malas que no te podría decir cuál es la peor, ¿sabes lo que digo? No, ¿Se ha calibrado usted el corazón en algún momento? Como doctor, ¿se ha llegado usted a autotratar de tanto pasar en el vestuario? ¿No ha hecho falta? No, yo es que soy tranquilo. Me conocéis, soy tranquilo, y por el hecho de ser tranquilo, pues soy capaz de modular este tipo de situaciones, podríamos decir, relativamente estresantes, ¿no? Pero bueno, ya te digo que no sabría cómo terminar la frase, pero que es esto, si es que no tiene otra historia. Si te gusta esto, lo vives, lo aceptas con lo bueno y con lo malo. Entonces, la derrota va contigo, la victoria va contigo, y lo tienes que ir aceptando, y entonces pues tú en la medida que puedas pues tienes que ayudarlo por la experiencia. Se contagia uno hasta el punto de, porque muchas veces lo hemos hablado con gente que trabaja en un vestuario, yo es que recuerdo una vez, un utillero me lo decía, es que tú no te lo vas a creer, pero es que el equipo pierde, dice, tú eres el utillero, tú te vas para casa, esa noche no duermes, lo pasas mal. Eso también le pasa al médico, eso es... Se contagia uno tanto que al final la empatía llega a este punto. Nosotros en teoría, y yo a la gente que ha venido conmigo, si yo lo veo descolocado de este ambiente futbolístico, no lo quiero. O sea, aquí para lo bueno y para lo malo tenemos que ser todos.
pero todo, y eso el cuerpo técnico también lo nota, que su gente que está alrededor suya, pues son gente que está implicada. Empática con la situación. Empática con la situación, y entonces hemos vivido situaciones de máxima alegría, cuando el Betis ha sido capaz de darnos alegría, y de máxima tristeza, vamos, yo tengo, vamos, multitud de veces de situaciones, pues yo qué sé, de tener que tratar angustias patológicas, ya con empleados y con gente afín al equipo. A ti te tocó, por ejemplo, perdona Manolo, el día famoso de la promoción contra el Tenerife, que tú siempre has dicho que ese día es cuando tú descubriste de verdad lo que era la afición del Betis. A ti te tocó Pedro Buenaventura al lado, con ese amago, no sé si llegó a ser amago de infarto o bajada de tensión hasta unos niveles peligrosos. Aquel partido iba llevábamos todos tanta tensión que no éramos capaces de fijarnos en el de al lado. Entonces, yo comprendo que lo que dijera Pedro fuese verdad, ¿vale? Él sufrió en silencio y a mí no me dijo en ningún momento me encuentro bien ni nada. Entonces, yo no recuerdo ese partido, me enteré después al cabo de los años cuando Pedro lo comentó en forma de anécdota, ¿no? Pero que va, Pedro se cayó y a mí no me dio la lata para que eso. Como era él, ¿no? Él era discreto hasta para eso. Él era discreto hasta para eso, exactamente. Sí, sí. Vamos a la cara buena, ¿no? Buena, claro, ¿Cuál es la alegría, la máxima alegría que te has llevado en el Betis? Pues mira, han sido también, como te he dicho, tantas que no podría retundarlas en una. He visto situaciones que, más que alegría, de emociones, ¿no? Porque la alegría, hombre, alegría, cuando cuela un gol en el último segundo, pues salta y es una alegría que no está... Y de esas también el Betis ha sido capaz de darnos pocas, pero alguna alegría, ¿no? Y por eso tampoco te lo puedo reducir. Pues mira, en este partido, tal, no sé cuánto, porque como siempre hemos estado en situaciones muy límites, pues pues desde el partido de Santander, es que son tantos, tío, que... Bueno, alguna etapa, por ejemplo. Pues mira, hubo una etapa, fíjate, voy a poner un ejemplo muy sencillo de un día de máxima alegría, que no quiere decir que sea el mejor, ¿eh? El mejor no, pero que a ti tú te acuerdas como una cosa bonita. Una cosa de decir ya aquí, pues fue el partido de Huesca, un Huesca-Betis, con Víctor Fernández estando en segunda, que nosotros veníamos de haber perdido en Las Palmas y nos habíamos descolgado de la posibilidad del ascenso, y quedaban 7 partidos. Y bueno, pues allí al día siguiente seguimos a dar un paseo por la playa de las Canteras y hablando con el míster no sé qué, hubo una conjura, porque al final las conjuras existen, ¿eh? ¿Existen? Sí, las conjuras existen. Y hay momentos que si la conjura no se hace, las cosas no salen. Pero para que la conjura exista y salga, tiene que haber mucho compromiso de vestuario. Entonces, con un vestuario bueno las conjuras salen, con un vestuario malo las conjuras no salen. Pero te lo puedo asegurar. Bueno, pues allí salió una conjura, ¿vale? Y la conjura era de que si ganábamos todos los partidos, ascendíamos seguro. Entonces empezamos a ganar 1, 2, 3, 4, ¿sabes? Sí, el quinto era Huesca. Que el Huesca no iba muy bien y tal, pero ese partido se nos enroscó, tío. Se nos enroscó. No había manera de sacarlo. Que tenía manera y yo decía, joder, tío, vamos a perder la oportunidad. Y me acuerdo perfectamente que en el último segundo, Odoncor, por su banda, que no era la suya, se da la vuelta, pega un centro, y Juanma, que no había jugado un gol de cabeza en su vida, remata en el segundo palo y se lo cuela a Tony Doblas, tío. ¿Sabes o no? Y aquello fue una eclosión de alegría, porque veíamos, no por haber ganado, sino porque estábamos todavía enganchados al tren de poder ascender. Y ese fue una... Ese gol lo viví, sí, aparte... Creo que incluso los medios de comunicación sacaron allí una eclosión bestial de tal. Bueno, hemos tenido mucho, ¿no? El mismo último de Junior, de tal, pero ese día venía de una conjura, tú me entiendes lo que te quiero decir, de que si no lo colamos, se va a todo atrás. Que esa conjura, perdona Antonio, se estropeó en Salamanca, que también fue un día, claro, supongo, de recuerdo complicado, ¿no? Bonito pero complicado. Pero ese día de Salamanca, mira, yo creo que al equipo le ganó la afición. Cuenta primero cómo llegó Víctor Fernández. Luis, este está... Luis, que está muy puesto. Es que yo recuerdo... Me lo contó él, ¿eh? No, pero yo recuerdo, por ejemplo, aquel viaje a Salamanca porque... y es verdad que... no sé si a ti te pasó. Ahora quiero que nos cuente lo que pasó con Víctor Fernández, pero en el camino la sensación era rara. Tomás, yo no sé si tú yo la tenía.
En el viaje a Salamanca. En el viaje a Salamanca. Bueno, yo creo que el viaje a Aquellos Salamanca... puentes llenos de béticos, la gente de camino en el autobús, era una cosa tan... Él decía, este es el día en el que el Betis falla. Sí, pero nosotros veníamos de una racha tan buena que pensábamos que íbamos a ganar en Salamanca. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues bueno, pues fue esa llegada al estadio, ese 1,5 kilómetros Que hay en hasta línea llegar, recta hasta llegar al campo. que estaba lleno de béticos, tío. La explanada, fue una cosa en un partido de segunda. Y lo que comentaba antes Luis, yo creo que yo iba al lado, adelante sentado, y el míster estaba a la derecha, y empezó a hacer así con la cabeza a Víctor Fernández y tal, y digo, este tío, ¿qué hace? Y vi que empezó a emocionarse, ¿no? Y entonces cogí, iba Pepe conduciendo, llevaba una gafa de sol, digo, Pepe, dame la gafa de sol. Y le quité la gafa de sol y se la puse al míster. Digo, míster, como le vean a usted llorando, ya se nos cae, se nos cae la afición entera. Bueno, pues aquello fue tal eclosión de alegría, de poder, de lo que es la afición del Betis, que eso yo creo que al equipo le atenazó de tal manera que hicimos un partido horroroso, tío, pero horroroso, sin crear situaciones, nos marcaron un gol, patamos por Odoncor de rebote y no fuimos capaces de ganar, y ahí perdimos la oportunidad de subir. Llegó al año siguiente, fue un año que la jugada del gol del Salamanca fue de Salva Sevilla, que de fichó por el Salva Betis, Sevilla, absurdamente 2 que semanas ya- después. que ya había firmado. Ah, ya había firmado. Sí, me lo dijo a mí cuando vino al Betis, y yo, pero tío, ¿qué ha hecho? Dice... ¿Qué hago? ¿Qué Sí, hago? entonces me pagamos y soy profesional. Doctor, hay muchas situaciones, como Salva comentaba, Sevilla que ha ascendido a segunda con el Mallorca. Con Mallorca. con el madre mía, Con no el me Mallorca. había dado yo cuenta del dato, ¿verdad? Todavía está el hombre. Habrá situaciones de muchas circunstancias, de mucha índole, como comentamos, pero también habrá muchos nombres propios. Decíamos antes, me preguntaba Bonina, un presidente de todos los que ha tenido, un entrenador. Pero al doctor Tomás Calero, después de tanto tiempo, le ha tocado bregar con muchas cosas. Y hay una situación que yo sé que él tiene muy marcado dentro, que es el asunto Miki Roque. Miki Roque se convierte en alguien eterno para el beticismo, pero claro, el primero que se da cuenta de lo que aquí está pasando es el doctor Calero. ¿Cómo se gestiona esa situación? Primero en el interior del doctor, del médico, del hombre de fútbol que está en el vestuario y que empatiza con ellos, y después con el profesional que tiene que tratar una dolencia tan de algo tan, bueno, pues tan delicado. Bueno, es que Miki, a ver, Miki era un tío bragao, tío luchador. La anécdota de Miki, donde empiezo yo a conocer a Miki, porque Miki viene y empieza a jugar en el Deportivo, y alguna que otra vez subía a entrenar con el primer equipo, pero bueno, como muchos jugadores suben, después se van a su vestuario. No tenía yo una relación muy relacionada con él, ¿no? Pero se presenta en la pretemporada que hacemos en el Portil, ¿vale? Y allí empieza a entrenar, y bueno, Pepe Mel pues era un jugador más que había y tal, y bueno, estaba entrenando. Y entonces, en el cuarto o quinto entrenamiento, mete el pie en un hoyo que había allí y tal, y se hace un E15 de tobillo bestial. Total, que yo lo veo y le digo, mira, aquí no podemos hacer nada, a Sevilla, te tenemos que movilizar. Y me acuerdo que lo llevaba yo en mi coche para Sevilla, y cuando vamos saliendo, llegaba el equipo del entrenar. Y entonces dice, para el coche, que le tengo que decir una cosa al míster. Y entonces paramos el coche y le digo, míster, que Miki, y cuando llegó le dice, míster, que yo este año voy a jugar en el Betis, que no se olvide usted de mí, que yo voy a ser titular en el Betis. Y yo lo miro así y digo, joder, macho. Lleva el tobillo hecho polvo, ¿eh? No, lleva el tobillo para un tiempo. tiempecito. Y bueno, y con el paso del tiempo empieza a aparecer y empieza a jugar y tal. Entonces ahí ya empieza a degradar un poquito que era una persona con una personalidad diferente, ¿no? Bueno, y a partir de ahí el proceso de la enfermedad es tan triste que es que no quiero ni recordarlo, pero verdaderamente, bueno, quizás el día de darle la noticia fue emocionalmente el más difícil de mi carrera, es que no lo puedo decir que no, ¿sabes? Y emocionalmente fue difícil porque tú veías que el jugador se le había acabado el fútbol, ¿vale? Y él lo único que te estaba diciendo o te estaba rogando es que le dijera
que no se le iba a acabar el fútbol. Entonces, en ese partido de ping-pong de sí, no, llegó un momento en que pues los dos caímos destrozados y nos abrazamos. Ya conocéis un poco la historia de la situación dramática. Y a partir de ahí es donde empieza la gran leyenda de Miki Roque, de su afán de superación, su ejemplo, su perseverancia, su pensar más en los demás que en él mismo. O sea, ahí entra donde es la grandeza de este chaval. Y yo creo que, ya lo dije un poco en la entrevista, de que está perfectamente representado en nuestro estadio. Es el paciente que más te ha marcado, y y al margen de la situación, porque habrá pacientes, pero no por la gravedad de la enfermedad, por el final tan triste como comentamos, sino por esa capacidad. ¿Es el que más te ha impactado de todos los jugadores que has tenido? Bueno, me impactó también de una forma de esa manera porque era la primera enfermedad que yo trataba de ese nivel, ¿vale? La suerte que tuve fue de que él decidió seguir el tratamiento fuera de Sevilla. Entonces eso a nosotros nos liberó de una carga emocional grandísima. Y por eso fuimos capaces de llevarlo de una manera más tranquila. En ese intervalo entre que vosotros enteráis de la enfermedad, pero todavía no se lo comunicáis, se jugó aquel partido de Ponferrada, que para los restos ha quedado como el famoso día de Hernández. Que luego es un gran árbitro, pero aquel día fue un lío. Tiene sus días, a ver, tampoco es... Bueno, pero aquel día... para mí ahora mismo uno de los que están ahí, ¿no? Jovencito todavía. Claro, Pepe Mel... Más canario, Luis. Sí, por supuesto. Cuando Pepe Mel explotó aquella noche contra Hernández, obviamente desde fuera todos achacábamos toda su queja a la actuación del árbitro, pero claro, Pepe también estaba al tanto aquella noche, o sea que supongo que de alguna manera se juntó todo, ¿no? Sí, allí nosotros recibimos la noticia, la recibí yo, que me llamó el doctor Aurelio Santos, y pues por la mañana desayunando, el mismo miércoles, jugamos un miércoles, sí. Y entonces pues fue lo que me dijo que ya, hombre, los resultados de la biopsia habían sido tales y que, en fin, que las perspectivas eran regulares. Entonces, bueno, pues yo se lo dije al máximo responsable de la entidad, que fue Pepe, y en aquel momento solamente lo sabíamos Pepe Mel, Jesús Paredes, que era preparador físico, José María Montiel y yo. Y con ello tuvimos que conjugarlo y no dimos la noticia hasta el sábado, que la quiso dar el jugador personalmente. Una rueda de prensa. Una rueda de prensa. Yo recuerdo aquel momento también contigo. Cuéntame, Manolo. Más preguntas. Vamos a cambiar un poco de... Sí, un poquito para... Ahora vamos a ir también con las preguntas a la gente que nos está viendo en casa. Estábamos hablando antes, y lo hablábamos con Antoñito, de lo importante que es que el entrenador y quien venga aquí conozca la idiosincrasia de los dos equipos. ¿Cuánto de importante, tú que has estado ahí dentro, cuánto de importante es que el entrenador o el jugador venga y sepa dónde viene a Real Betis Balompié, en este caso, porque no es un equipo cualquiera? Siempre se dice que, bueno, la aclimatación... Aquí en Sevilla no son equipos cualquiera. ¿Cuánto de importante es, Tomás? Hombre, yo le doy un porcentaje relativamente suficientemente alto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ha habido entrenadores que han llegado, no han conocido la idiosincrasia de esta ciudad, la idiosincrasia de este equipo, porque al final son equipos más que ciudad, ¿vale? Y todo la aureola de expectación que traía la pierden en una rueda de prensa, por ejemplo. Entonces, el mensaje que dan no es el mensaje que nosotros estamos o queremos escuchar, y a partir de ahí pues, se empiezan a crear pues, ciertas desintonías entre lo que pueda ser mi entrenador, con el que yo estoy soñando que me vaya a dar, y la explicación que me está dando por mi equipo, ¿no? Entonces, pues verdaderamente los clubes ya, y sobre todo el Betis, se está dando cuenta que eso lo tienen que cuidar. Y entonces ya están poniendo ya los mimbres para cuando llega un entrenador, acogerlo, informarle, modularlo en sus declaraciones cuando las cosas no vienen muy bien y facilitarle un poco pues que la labor a lo largo de este camino pues sea idóneo. Antes, cuando no había tanta infraestructura, pues lo teníamos que coger en las comidas, pues o bien Alberto Tenorio, lo cogía Monti, lo cogíamos yo, le decíamos, pero bueno, tío, ¿tú sabes dónde estás? Y tal. Y entonces,
Ubícate, ¿no? hacíamos- Anda, que de pie. Hacíamos una labor... Lo ves por lo que te decía, que no solamente era un médico. ¿sabes? Entonces, hacíamos esa labor de decir, mira, que conoce bien esta casa, que esto no es igual, que entrenar a otro equipo de por ahí, que intentábamos ayudarlo, que todo era ayudarlo. Su felicidad era nuestra felicidad. Nos quedamos sin tiempo. 30 años del doctor Calero en el Betis, evidentemente da para muchos programas. Nosotros lo hemos tenido aquí un ratito y no me da tiempo a preguntarle todas las cosas que teníamos preparadas, seguro. Pero hay una pregunta que sí le tengo que hacer. Yo no le voy a preguntar cómo va a ser el Betis del futuro, qué va a hacer el doctor Calero. No voy a ir por ahí. Le voy a preguntar directamente al doctor Calero no cómo va a ser la vida del Betis sin el doctor Calero, sino cómo va a ser la vida del doctor Calero sin el Betis. ¿Se la imagina? ¿Qué va a hacer los fines de semana? ¿Va a ver el fútbol? ¿No va a poder aguantarlo? ¿Irá al campo? ¿Se sentará en la grada? ¿No? ¿Sí? ¿Qué hará? Pues no lo sé. Pero doctor Calero persona, no como profesional sí, ni como sí. médico, como bético. Pues mira, como bético tengo ilusión de hacer un previo. Yo no he hecho un previo nunca. Tomarse una copita antes de ir al campo con los No, el amigos. previo que hace todo el mundo cuando va al Betis, que es la cosa más bonita, pues yo no he tenido nunca la posibilidad, porque pues siempre he tenido que llegar mucho tiempo antes. Y además trabajando. Exactamente, o sea, yo no sé lo que es hacer un previo, entonces tengo ilusión en hacer un previo. No sé cómo voy a ver al Betis, porque nunca he visto al Betis si no he estado sentado en el banquillo, excepto un partido que me expulsó Teixeira Vitianes, injustamente, Por supuesto, no lo hemos dudado. justamente, ¿Este es el de las camisetas? el de las Sí. camisetas, exactamente. Entonces, me expulsó en el campo del Español por salir a atender a Oliveira, que le habían pegado una patada, que le habían reventado, y conforme llegó venía y me expulsó, pimba, a la calle. Entonces, no me pude sentar en el banquillo. Y me acuerdo yo que inicié el partido en el palco. Y veía a los jugadores que parecían que no corrían. Acostumbrado a verlos A la abajo, velocidad de un metro. pues digo, pero esto, ¿qué pasa aquí? O sea, no fui capaz de aguantar ni 20 minutos y me bajé y me puse ahí en el túnel a ver el partido. Por lo tanto, tengo ilusión de ver el Betis sentado en la grada también, ¿sabes lo que digo? Con tranquilidad, claro que sí. Bueno, pues nos vamos quedando sin A mí tiempo. se me ha Tenemos que quedado hacer una en el tintero. Venga, porque le han rápida, puesto rápida, tantos rápida. motes, el doctor Cal, doctor Calero, el mejor doctor del mundo entero. Yo ya me he quedado con la ganas de saber cuál es el que más te ha gustado. El doctor K siempre era un mítico. Buenísimo. Era para firmar los valores, lo simplificaba y ponía doctor K. Venga, rápidamente, arroba el descuento TV. Voy a Bueno, y dos leer cositas. dos mensajes porque me parece, bueno, de los aficionados y de la gente que nos están viendo. Manuel Peral nos dice que es un orgullo tener a un gran profesional como el doctor Tomás. Enhorabuena por ser tan brillante y trabajar tanto para el Betis y tantos años. Un abrazo. Por otro lado, Juan Quesada nos dice, hablar de don Tomás Calero para mí es una leyenda de Real Betis y como persona tiene un corazón muy grande y grandísimo médico desde Gerena, un abrazo muy fuerte. Y más, pero bueno, nos quedamos sin tiempo. No, quedamos sin tiempo, pero bueno, el Un cariño abrazo. de los béticos también. Bueno, Tomás, pues para mí ha sido un placer tenerte este ratito con nosotros. A ver si ahora que va a tener más tiempo libre, primero descansa, aprende a hacer cosas los fines de semana y eso, y después te paso por aquí de vez en cuando. Claro. Bueno, yo creo que ha sido demasiada adulación de la que he recibido y no me voy a ver el pelo durante bastante tiempo. Muchas gracias, Tomás, Nada, de a verdad, por este vosotros. ratito. Espero que hayas estado a gusto. Wow, muy a gusto, muy agradable. Bueno, pues gracias también a Manolo Nieto, gracias Placer, Manolo. amigo. Gracias por Gracias. este ratito, como siempre los lunes, y gracias también Luis Lastra. Mañana te leemos en el Correo de Andalucía, hay muchas cosas que contar a la gente y tenemos preparado además también. Bueno, podría haber más cosas, pero el club de momento mantiene el secreto. Mantiene lo el que secreto importa a la de, gente, que son de los sumario. fichajes. Los fichajes, ahondaremos también a lo largo de la semana, iremos dando más notas de lo que va a ser ese Betis del futuro que está diseñando Lorenzo Serrafré. No le he preguntado ni por Setién ni por Serres, es que se han quedado muchas preguntas en el tintero, pero creo que la gente necesitaba conocer más datos y anécdotas de una persona como el doctor Calero que ha vivido y ha visto tanto como nos ha contado esta noche y las cosas que se han quedado atrás, que es más interesante que hablar de nombres propios, que quieren que les diga, yo lo veo así. Así que nada, vamos a hacer una pausa para la publicidad. Gracias, Bonina, también por este ratito. Gracias a ti. Y si usted quiere estudiar en Estados Unidos jugando al fútbol, no se pierda lo que viene ahora. También, como la liga ha terminado, lo que está pasando en segunda división, donde se aprietan las cositas por arriba y los equipos que están ahí metidos en la pelea buscan estar la próxima temporada en la élite. Todo ello a vuelta de pausa.